Saravá, jogo de dama, saravá todo dia, saravá todo mundo. Hoje a gente vai ampliar um pouquinho a discussão, sair um pouquinho aqui dos nossos limites geográficos brasileiros, dessa confusão que a gente está vivendo, e vamos ampliar para a América Latina. A gente sabe que o Chile está vivendo uma convulsão já há algum tempo, e a gente está trazendo hoje o Francisco Javier Larraín Sánchez, um sociólogo que está participando desse movimento que está acontecendo no Chile, e a gente quer entender o porquê deste movimento e como esse movimento pode nos inspirar a uma hora também darmos o nosso basta. Saravá, Francisco. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de contar lo que vivimos en Chile. Esto que les voy a contar se cuenta muy poco en los medios, se ha tendido a criminalizar el movimiento y los dueños de los medios de comunicación son personas que están beneficiadas en las grandes cadenas, puesto que poseen también grandes empresas. Entonces, buena parte de la información que les voy a contar en Chile no se cuenta, salvo en espacios académicos. Francisco, você conversando com a gente, você nos contou que apesar do Chile ter caminhado esses 30 anos, né, se libertado da ditadura Pinochet, a Constituição do Chile permanece ainda a mesma Constituição da época da ditadura de Pinochet. Queria que você explicasse um pouquinho isso para a gente e como é que isso tem impacto nos acontecimentos atuais. Ok, de inmediato. La actual Constitución fue aprobada en 1980 en un plebiscito sin registro electoral. Es decir, es una Constitución que se aprueba de manera irregular. Luego, esa Constitución, hasta el día de hoy, establece que lo más importante es el derecho de propiedad, quedando en segundo lugar el derecho a salud, el derecho a educación. No establece, por ejemplo, el derecho a vivienda. Es decir, la actual Constitución no permite la garantía de derechos sociales. Es una Constitución que establece que el Estado solo puede subsidiar cuando los privados no alcanzan a entregar y hacer ellos la inversión. Eso va a traer como consecuencia, normalmente, que el Estado financia colegios privados y va perdiendo la matrícula de mejor rendimiento en el sistema público, por tanto van precarizando el rendimiento, porque en realidad la perspectiva acá, como un país neoliberal, es siempre el rendimiento. Acá la gente, normalmente los padres cuando eligen colegios están pensando en pruebas estandarizadas nacionales. Entonces, van desmedro de la educación pública y además los colegios particulares subvencionados no entregan mejor educación y no es más barato. Entonces, lo que hace el Estado es entregar a la población como consumidores a grandes conglomerados económicos. El discurso habitualmente es que esto facilita el emprendimiento, pero en realidad lo que hace es generar una concentración de ingresos cada vez mayor. Francisco, eu queria entender se a população, em geral, as pessoas médias, medianas, se elas conseguem enxergar que a privatização ela não resolve uma questão social. Pelo contrário, ela agrava. A ver, lo que va a ocurrir es que los servicios públicos en salud, en educación, en vivienda, cuentan con financiamiento estatal, pero van a pocos bolsillos. Por tanto, lo que se va a hacer, normalmente la gente en Chile se empobrece cuando se enferma. Es decir, acá no decimos pobres, decimos vulnerables.
De hecho, Uhum. incluso no se habla de clase media, se habla de vulnerables, porque si me enfermo, paso a ser pobre. Es decir, el Estado neoliberal lo que establece es básicamente, abro comillas, libertad individual. En realidad lo que hace es que las organizaciones tengan poco peso. Por eso en Chile los sindicatos no tienen poder, porque da lo mismo estar en un sindicato o no estar en el sindicato, porque la Constitución de hecho así lo establece. Entonces, el problema que va a ocurrir es que se nos adiestró, y me incluyo, se nos adiestró como pequeñas máquinas egoístas. El problema es que la competencia pasó a ser el máximo principio en vez de la cooperación. Y no hay especie conocida en el planeta que haya sobrevivido como, con la competencia como el máximo regulador de la vida. ¿Qué es lo que eso va a traer como consecuencia en Chile? Fundamentalmente, la concentración del ingreso. Y esa concentración del ingreso, como no llega a las personas, porque el goteo o chorreo no existe, esa concentración del ingreso lo que va a generar es la ralentización del crecimiento económico. Las cifras de crecimiento económico en Chile van a la baja. Durante el primer gobierno del actual presidente, entre 2010 y 2014, Chile experimentó un crecimiento económico debido a dos factores: la reconstrucción después de un megaterremoto y el precio internacional del cobre, que en esa época estaba alto, pero ahora no está alto. Entonces, todo lo que es el consumo, todo lo que es empleo, todo lo que tiene que ver con cómo yo hago sostenible la economía, no está funcionando. Entonces, el empleo en Chile es muy precario. De hecho, en Chile, más del 80% de los empleos se definen de mala calidad. El 80% del empleo, es decir, el 20% de los trabajadores tienen un contrato tiempo completo con un patrón, con un jefe. Solo, de hecho, menos del 20%. Francisco, na América Latina, os países da América Latina tiveram características diferentes de lidar com a ditadura. A maioria dos países acabou fazendo uma revisão do que aconteceu e acabou punindo, né, os abusos, enfim, muitos ainda conseguiram se safar, mas a maioria dos militares foram punidos. No Brasil, isso não aconteceu. Os militares, pelo contrário, o governo atual no Brasil, inclusive, elogia os militares que participaram dos crimes da ditadura militar. Você acha, o que você acha que isso pode ter influenciado no desenvolvimento da consciência política do povo? A ver, hay que ser preciso en esto, y en esto quiero ser responsable. A mi entender, Brasil está gobernado por una junta militar que tiene a Bolsonaro como un peón, porque una persona con la capacidad intelectual de Bolsonaro no está gobernando. Eso es bastante claro. Segundo, según yo, en Chile estamos viviendo un golpe de Estado de chantaje contra el presidente Piñera. Paso a explicar. En Chile, el 10% de las utilidades del cobre iban a presupuesto secreto del ejército. Pero esa ley reservada del cobre se derogó en julio de este año. Ahora toca la discusión presupuestaria. Y el problema es que el 25% del financiamiento del ejército ya no puede ser secreto. Entonces hay gente que pierde el poder ahí, y de hecho tú vas a ver situaciones como la siguiente. Cuando tú ves militares en la calle desplegados de esa manera,
el ejército de Chile no necesita desplegarse de esa manera, ese es un mensaje. Es decir, tú pones francotiradores y lo arreglaste, pero tú viste tanquetas, tanques, efectivos, etc. Eso es un mensaje. Segundo, Piñera efectivamente creyó, a partir de informes de inteligencia evidentemente forjados, que en Chile lo que está ocurriendo es una revuelta financiada por Nicolás Maduro basado en los acuerdos de Sao Paulo, del Foro de Sao Paulo. Ese es el discurso que dio Piñera cuando dice, estamos en guerra contra un enemigo poderoso, con la organización logística de una organización terrorista. En ese momento, como la mayoría de la gente que nos levantamos sabíamos que no era por eso, sino que tenía que ver con este abuso, y el presidente Piñera sigue cayendo los índices de popularidad. Actualmente tiene un 9% de popularidad de acuerdo a encuestas entregadas ayer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el pueblo? Curiosamente, nuestra generación millennial, de la que menos te esperabas algo, es la que comienza a levantarse. ¿Por qué? Porque los que somos mayores de edad normalmente tenemos miedo a que nos vean en la tele o que nos procesen y perdemos el trabajo. Entonces, por eso la movilización comienza con niños, con secundarios. Son niños los que toman esto. Ahora, estos niños, por la misma razón de ser niños, se comunican por redes sociales. No tienen orgánica de partidos. Es decir, a la gente que ha entregado testimonio cuando ha sido torturada, lo que siempre cuenta es que la interrogan sobre qué partido político está, con qué líderes. Y no hay líderes. Las convocatorias son por redes sociales. Deixa eu só fazer um paralelo. Diga. No Brasil, nós tivemos as conhecidas jornadas de 2013, que culminaram no golpe contra a presidenta Dilma, na prisão do Lula e na eleição do Bolsonaro. A gente, grosseiramente, a gente traça esse caminho. E em 2013, orgulhavam-se de dizer que, enfim, era um movimento que não tinha líderes, porque era um movimento horizontal e com ausência de partidos, inclusive que eram rechaçados. Acabou que isso nos penalizou, né? Criminalizou a política, né? Colocou a política como uma coisa ruim na cabeça dos jovens, sim, e abriu o espaço para os oportunistas da direita que estavam muito melhor instrumentalizados. Sí, tengo conocimiento de eso. Ahora, vamos sacando las lecciones, porque en Brasil, el problema de Brasil es que tiene mucha gente, y cuando hay mucha gente y mucho territorio, las fuentes de información son más bien concentradas, en este caso la Red Globo, que hizo mucho daño. El caso es que para que Brasil cambie en la conciencia popular, necesitan algún grado de referencia. ¿Cuál es el grado de referencia? Lo voy a explicar de la siguiente manera. En Chile, nosotros odiamos a los argentinos, popularmente. Es decir, se cuentan chistes argentinos, los argentinos son así, los argentinos son así. Pero curiosamente, ¿cuáles son nuestros referentes políticos en los levantamientos populares? Son los argentinos. Luego, Brasil y Argentina tienen rivalidad. Curiosamente, el futuro de Brasil está ligado al futuro de Argentina como el de Chile con el de Argentina. Me explico. Pero lo voy a explicar de la siguiente manera. Brasil va a entender, o la conciencia popular va a entender cuando tenga claro lo siguiente. Esto es geopolítica clásica. Es decir, nosotros tenemos en Chile presidentes que siempre pasan primero para entregar su connivencia con el consenso de Washington. Segundo, en Argentina y en Brasil operó el lawfare. Curiosamente, la destitución de Dilma Rousseff, en ese momento, Brasil contaba con la misma embajadora de Estados Unidos que había en Paraguay cuando se hizo la destitución del presidente Lugo. Luego, en Argentina,
el Departamento de Estado americano emitía comunicados internos donde entendían que lo que tenían que hacer en Argentina era ponerlos bajo su égida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un cono sur cono sur Argentina, Chile y Brasil en este caso, el ABC, el ABC clásico, Argentina, Brasil, Chile, que había establecido Perón, Ibáñez del Campo, y creo que por Brasil era Getúlio Vargas, pero no estoy seguro. Entonces, sí. ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que le pasó a Chile con Pinochet? ¿Qué es lo que le pasó a Argentina con Macri? ¿Qué es lo que le pasó a Brasil con Temer y con Bolsonaro? Nos desindustrializaron, nos quitaron la capacidad soberana, es decir, estamos subyugados y estamos orientados solamente a exportar recursos naturales. La Amazonía en Brasil, los argentinos con la soja, nosotros con el granero que tenemos en esta región del país, que es de donde sale el 60% de la agroindustria y la minería. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En el caso argentino, con Macri se cierra la industria, en el caso brasileño, 3/4 de lo mismo, y eso se hizo en Chile en los 80, cuando llega la crisis de la deuda. Es decir, el futuro de la conciencia popular de Brasil, si bien es fuerte dentro de los grupos de izquierda, todavía no logra permear la esfera pública. Y por eso estos programas son importantes, porque permite que la gente acceda a otra información. Me explico. Venezuela es la entrada al continente sur. Aparte de sus riquezas naturales, es la entrada a las riquezas del continente sur cuando vienes del norte. Luego viene Brasil. Brasil es un mercado gigantesco si lo vuelves un país de servicios, exportador y que te consuma los bienes que en este momento está vendiendo China. Lo que estamos viendo es una competencia hegemónica entre distintos actores internacionales, con distintas agendas y su propaganda asociada. Por ejemplo, los chinos suelen pagar lo que pidan. En cambio, los americanos exigen, imponen. Entonces, por ejemplo, en Chile, el 60% de lo que se produce acá en el campo se va a China. Entonces, nosotros también estamos en un momento histórico en el que o bien bajamos la cabeza o bien pasa esta otra situación. Un dato no menor es que antes de que Piñera fuese a China hace unos meses atrás, vino acá el secretario de Estado americano Mike Pompeo. Le exigió a Piñera que no fuera a la fábrica de Huawei. Y Piñera fue a la fábrica de Huawei. Entonces, cuando nosotros tenemos esta situación, cuando nosotros tenemos este contexto de desindustrialización, pero al mismo tiempo donde están en lucha las hegemonías, es cuando las estrategias son más descaradas. Es cuando aparece Macri, es cuando aparece Bolsonaro, es cuando va a aparecer Duque, es cuando va a aparecer eventualmente el candidato europeo, que era Capriles hace años atrás en Venezuela, o el candidato americano, que es Leopoldo López también en Venezuela. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo como continente es la tensión entre dos hegemonías mayores, China y Estados Unidos, pero que en la aproximación continental es distinto. Me explico, los chinos no hacen control de deuda para el sometimiento, los chinos lo que exigen es inversión social que se pueda dar contabilidad. Sin embargo, evidentemente, quedar presos a los chinos tampoco es buena idea. Por eso, para garantizar derechos sociales de la población americana de este continente, es que nuestros pueblos comiencen a desarrollar la capacidad de entender no solo la lucha de clases como concepto, que es correcto, sino que también la cuestión de la soberanía de los pueblos, que se construye en base a la industrialización y la soberanía económica. Eso a grandes rasgos, a través de la inversión en infraestructura pública, en ciencia y tecnología, etc. Yo viajaba en microbuses brasileños cuando era niño. La mitad de las cosas que se compraban en Chile venían de Brasil y eran productos elaborados, industriales.
Ahora en Argentina, por ejemplo, Arcor lleva 2 años de números rojos. Es decir, la principal empresa alimenticia de la Argentina está con riesgo de quiebra. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es la destrucción del tejido industrial de Argentina y Brasil para la no soberanía de esos pueblos. Y lo que se busca siempre es empujar a que el Estado no haga esa inversión, cuando justamente el Estado puede garantizar eso en vez de un inversor privado que en vez de ver la rentabilidad social está viendo su propio beneficio. Son teorías económicas en juego. Una teoría económica desde la dominación de los pueblos, desde el sojuzgamiento, y otra perspectiva económica que tiene que ver con cómo yo doto de dignidad, cómo yo doto de continuidad en este proyecto. Por ejemplo, en Argentina tenían el CONICET, que es el Centro de Investigaciones Tecnológicas. En Chile tenemos el CONICIT. ¿Cuál es el problema? Que en los últimos años se les ha recortado el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos como chilenos? Cortamos toda la probabilidad de desarrollo tecnológico. En Chile no se generan nuevas industrias. No solo eso. En Chile, por la Constitución, el Estado no puede tener empresas. Entonces, la mayoría de los beneficios sociales salen del cobre y salen de los impuestos. Pero los impuestos generalmente lo paga la mayoría de la población. Ese es el problema con el tema de la soberanía de los pueblos. La lucha de clases sirve mucho para analizar, pero también hay que ver el contexto geopolítico. Porque para ser sostenible la obra de Lula, la obra de Cristina, la obra de Correa, hace falta que esos pueblos puedan darse ese gobierno. Y en este momento como continente, nosotros peleamos contra un diseño global en el que se gastan miles de millones de dólares. Un ejemplo, la crisis de Ucrania del 2012. Estados Unidos, para desestabilizar a Ucrania, la moneda ucraniana gastó 5.000 millones de dólares para hacer guerra económica. 5.000 millones. Se estima que una cifra similar se ha usado en Venezuela. Entonces, hablamos de fuerzas, de hegemonías. Los imperios, cuando caen, son más descarados para expoliar. Eso tiende a ser una certeza. Hay que ver a Gran Bretaña cuando pierde la India. Cuando pierde la India es bastante manifiesto eso. A Francia cuando pierde Argelia. Cuando los imperios van perdiendo territorio, cuando los imperios van perdiendo hegemonía, son descarados. No hay derechos humanos, no hay libre comercio, no hay nada de eso. Francisco, voltando um pouquinho para a questão específica do Chile agora. A gente ficou sabendo, né, que a justiça aceitou a denúncia contra o presidente Piñera, que é acusado de responsabilidade por crimes, né, contra a humanidade durante os protestos. A ação acusa policiais e militares de delitos como homicídio, tortura e abuso sexual. Como é que isso pode se desenrolar agora no ambiente que está o Chile agora? A ver, lo que nosotros necesitamos en este momento es que si bien el Poder Ejecutivo no está dando respuesta, necesitamos que el resto de los poderes del Estado puedan actuar. Fundamentalmente en este momento, la justicia. Me explico. En Chile en este momento también tenemos desaparecidos. En Chile aparecen cadáveres quemados, supuestamente en saqueos, pero previamente baleados. Y eso lo sabemos porque la medicina forense oficial, lo que nosotros acá llamamos el servicio médico legal, lo ha verificado. Entonces, nosotros estamos en un momento muy álgido. En este momento, en este pueblo, se está secuestrando gente en vehículos de civil, hay muchas grabaciones en redes sociales de secuestro por agentes de civil, también hay despliegue y uso desproporcionado de la fuerza, como disparar a niñas pequeñas adentro de sus colegios perdigones. Nosotros acá sufrimos de gases lacrimógenos de una manera bestial,
De hecho, sinceramente, yo al tercer día ya tenía cierto grado de costumbre al gas lacrimógeno, porque un cuarto día no sentí el olor y me hacía falta. Entonces, estamos en una situación donde de día y nominalmente lo que se trata de hacer es que lo estratégico chileno funcione, vale decir el transporte, vale decir la educación, vale decir la salud. El problema en este momento para el actual gobierno, y algo que favorece a la población nacional, es que cada vez más gremios más estratégicos se están sumando, que antes no había pasado, que tantos gremios al mismo tiempo hicieran huelga, que históricamente es lo único que ha logrado cambiar las cosas. En este momento se está convocando para un paro nacional la próxima semana y convocan los profesores, convocan la mayor multigremial del país, convocan portuarios, es decir, los estibadores. Chile es un país exportador, es decir, si los portuarios paran, este país pierde por día cifras gigantescas para su producto. Y también se han ido sumando otros actores, camioneros, etcétera, y también piquetes que toman las carreteras por breves instantes. Entonces, lo que en este momento se requiere siempre es de cohesión social, se requiere siempre de claridad en las demandas. ¿Cuál es la amenaza para el movimiento en Chile? Que el movimiento en Chile en este momento no es orgánico. Es decir, acá vota gente que votó por Kast, que es algo así como el Bolsonaro de Chile, y gente que vota por el Partido Comunista que sale a la calle a cacerolear y a exigir la caída del gobierno. Es decir, esto es demasiado transversal y hay muchos intereses cruzados. Sin embargo, lo que estructura esto es el hartazgo. Entonces, el desafío que tiene en este momento el movimiento es institucionalizarse, pero primero debe estructurarse en base a demandas específicas. Lo bueno es que las grandes organizaciones están unidas en demandas específicas. Y eso es un alivio muy grande. El problema es que el chileno, producto de esa misma constitución, perdió la costumbre de organizarse colectivamente. Entonces, hay que ver, y este momento es decisivo de entender si esto puede ser de largo aliento, entender que se va a perder para después ganar. Y normalmente al chileno le gusta ganar. É muito semelhante ao que acontece aqui no Brasil, quando os caminhoneiros, né, de transportes, eles fazem greve por conta do preço do diesel, e uma vez que o governo cede, eles voltam a trabalhar não se importando se o que isso vai impactar com as leis trabalhistas que estão derrubando, enfim. É cada um cuidando apenas das suas questões, né? Perdeu-se um pouquinho o senso do coletivo, da soberania, né? Perdeu-se a noção da soberania, da cidadania, né? Francisco, a gente está indo para o final e eu tenho mais duas perguntas. Uma, como é que o Chile lida com a questão das comunicações, enfim, dos jornais, os telejornais, como é que eles estão se comportando e como é que o povo está entendendo isso. Como você bem sabe, o Brasil é regido pela Rede Globo, né? Então, a gente tem muita dificuldade de furar esse bloqueio para atingir um maior número de pessoas. Eu queria saber como é que isso funciona no Chile. E, para encerrar a entrevista, queria que você nos apontasse qual é o caminho que você está enxergando nesse momento. Lo bueno es que acá se generó penetración por redes sociales. Eso significa nuevamente que no hay una concentración de la información. En Chile, esto comunicacionalmente depende de empresas, como he comentado recién, muy poderosas que no solo tienen canales de televisión, tienen bancos. Son dueñas de parte del transporte que nosotros pagamos. Y no solo eso, los subsidiamos también
en el transporte. Entonces, lo que pasa es que gracias al destino, al cielo, a las oportunidades, al siglo XXI, la tecnología, todo lo que tú quieras, a través de las redes sociales, particularmente Instagram, que permite videos cortos, también WhatsApp, pero no tanto, porque los grupos de WhatsApp hay gente que tiene ideologías distintas. Entonces, la gente, a partir de videos de Instagram, a partir de replicaciones en sus muros de Facebook, a través de Twitter, ha logrado grabar al instante. Es decir, en mi muro de Facebook, yo subo noticias del día, subo imágenes de lo que está aconteciendo, también lo hago por otros medios internos que tienen que ver con los grupos que estamos organizados acá. Yo participo de algunas actividades de desobediencia civil, particularmente de piquetes en carretera, que en ley internacional eso no califica como delito, puesto que estamos haciendo un acto de protesta y es desobediencia civil, así que en tribunales todavía tenemos un margen grande y todavía no tenemos procesados por eso. El caso es que esas organizaciones, como he dicho anteriormente, y el problema que tienen siempre, es que parten de la efervescencia por la emoción. Entonces, el desafío es entregar no solo el golpe a la emoción, sino que la información. Es decir, hay gente que todavía cree que no se debe cambiar la Constitución, pero a esa gente, por lo mismo, hay que hacer un poco de pedagogía y explicarle que la mitad de las cosas que le pasan tienen que ver con la Constitución. Entonces, el gran reto es estructurar una cuestión que permita la visualización inmediata, que me permita sentirme parte de algo, del colectivo, adultos mayores, niños, secundarios, universitarios, trabajadores que están siendo golpeados, masacrados, pero al mismo tiempo eso tiene que tener opinión, tiene que tener labor pedagógica. Y esa es una de las grandes falencias de la izquierda continental. Por lo menos en Chile y en Argentina hay mucha displicencia en cómo se comunica y se convoca. Es decir, el desafío es comunicar, no solo transmitir lo que está pasando. Ese es como el desafío, eso es lo que tenemos pendiente en este momento con el movimiento. La segunda pregunta, lo que nosotros necesitamos es eso mismo. Transmitir lo que ocurre, pero comunicar. Es urgente comunicar. Y la gente que tiene conciencia de clase y de soberanía para alimentar la cautela de los intereses de clase, debe aprender a comunicar. No puede estar encerrada pensando que todo el mundo que no entiende es tonto, o es perezoso, o es facho. Uno debe salir. Uno debe ser capaz de comunicar, porque si uno tiene la razón, debe comunicar. Entonces, esa es una parte. Lo otro, el gran desafío de los países que hemos sido arrasados por el neoliberalismo es que la gente no se organiza y ve al otro como un enemigo. Es decir, el pobre es un mantenido por los planes sociales. El pobre es un tipo que no trabaja y yo mantengo. Les cuento algo, en Chile, los derechos sociales, los poquitos que hay, son financiados por los mismos pobres a través del impuesto al valor agregado. El impuesto que uno paga cada vez que compra pan, que compra leche, etc. Los mismos pobres se pagan sus ayudas. Es decir, normalmente, como este es un sistema individualista que se basa en la apariencia, el que no triunfa es perdedor. No solo eso, ese perdedor tiene la culpa de su propio fracaso. Por eso la gente desprecia al pobre, porque es individualista. Porque nos hicieron observar las cosas desde una perspectiva de si me va bien es porque soy exitoso, y si me va mal, mejor me callo. Entonces el sistema muestra pocas fisuras. Tuvo que empezar a salir gente a decir que esto no estaba funcionando, que no comía. En Chile, el 80% de la población se endeuda para comer, con intereses usurarios. Francisco, Entonces, dígame. o tempo da gente está se encerrando.
Eu queria, antes de mais nada, te agradecer muito a tua participação. Queria te convidar para voltar, porque eu acho que tem outras análises que você poderia aprofundar para a gente. Enfim, e só posso te agradecer por esse testemunho, né? Porque você está participando desse momento histórico tão importante do Chile, e dizer que eu espero que vocês contaminem os brasileiros com essa força e energia que vocês estão colocando nas ruas. Saravá, Francisco. Muchas gracias por la invitación, le agradezco enormemente, es un placer, un deber y mi necesidad comunicar lo que pasa en Chile. Muchas gracias. Saravá todo mundo, Saravá Jogo de Damas, não deixe de assinar, acompanhar, criticar, divulgar, enfim, dividir com a gente esse momento aqui das quartas-feiras, que é tão importante, que, como o Francisco falou, são as mídias sociais que podem, nesse momento, servir de apoio às informações truncadas que a imprensa oficial divulga. Saravá todo dia, saravá todo mundo, até a próxima. Agrupémonos todos.